La venia de las distinguidas personalidades que representan este honorable presidium, con los representantes de los poderes del Estado, me dirijo a ustedes con un saludo fraterno de parte de nuestro gran maestro, el maestro Hugo Antonio Soto, que por mi conducto el día de hoy les envía un cálido abrazo fraterno. De igual forma, saludo a la amable concurrencia que el día de hoy se da cita a este evento, en mi calidad de representante de la voz del pueblo liberal en el estado de Guerrero. El día de hoy, 21 de marzo del 2025 de nuestra era, nos reunimos en este punto geográfico, bajo la radiante luz del mediodía, para conmemorar la venerable figura del 3 veces ilustre benemérito de las Américas, Benito Juárez García, benemérito de la patria y de las Américas, a 219 años de su nacimiento. Y me detengo un momento a reflexionar en esta precisa condecoración que recibió el insigne Benito Juárez, benemérito de las Américas. Y me surge la siguiente interrogante: ¿qué virtudes de la personalidad debe poseer o desarrollar un ciudadano para ser distinguido con los más altos galardones emitidos por sus contemporáneos? En su tierra y en su pueblo, nombrándolo en un primer momento benemérito de la patria, igualándolo a otros grandes próceres como Guadalupe Victoria, Guerrero o Juan Álvarez, pero después exaltado a benemérito de las Américas, título que le fue otorgado por Colombia en mayo de 1867 por su perseverancia y constancia en defender la libertad, la independencia y la soberanía de México. Días después le fue conferido por la República Dominicana por los motivos de su espléndido triunfo sobre las tropas invasoras, destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio americano, instaurando la república y la soberanía de los pueblos para autodeterminarse. Es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo era Benito Juárez? Si atendemos a lo que nos dicen los textos de su época, descubrimos la siguiente descripción: de estatura baja, cabello oscuro, lacio y generalmente corto, complexión mediana, tez morena de rasgos indígenas y siempre vistiendo atuendos oscuros y sobrios. Obtuvo la primera instrucción gracias a quien se consideraría el preceptor, el clérigo Salanueva, quien veía las dotes naturales del joven Benito por su marcada dedicación en sus estudios elementales, obteniendo siempre excelentes calificaciones, pero gracias a un giro del destino, que había marcado ya la línea clerical del joven Juárez, entra en comunicación con los liberales de su época a través del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudia jurisprudencia. Es gracias a estos liberales que toma el camino de las leyes, quienes estaban profundamente instruidos en las enseñanzas de la Ilustración. Todos ellos, maestros consagrados a erradicar la ignorancia y los prejuicios raciales que atenazaban las mentes de los mexicanos de esa época, recientemente liberados del yugo español, donde el apellido, el origen y el color de la piel definían los destinos de la población mexicana. Poco a poco nuestro noble abogado se le ve litigando en los tribunales las causas más justas de sus pueblos originarios, defendiendo a los indígenas de los cobros excesivos de las autoridades eclesiásticas. Recordemos que los primeros mexicanos nacían, crecían, se casaban, se atendían en hospitales y finalmente morían, bajo el solícito cobro de los estipendios eclesiásticos. Por esta razón, nuestro ilustre Juárez luchó por la creación de un Estado laico, que no significa un Estado contra la religión, sino un Estado que respete todas las religiones, enarbolando el valor superior de la tolerancia y la confraternidad de los pueblos. ¡Qué hermoso ideal! Donde un mexicano ve a otro mexicano como su hermano, erradicando de una vez por todas la discriminación también por los motivos religiosos. Juárez dirigió la generación de las mentes más brillantes de su época. Tuvieron el gran desafío de liberar una guerra civil entre liberales y conservadores, donde llevaron a cometer las más absurdas de las divisiones de nuestro pueblo. Misma división que fue aprovechada por los enemigos extranjeros, que vieron en la convulsa e incipiente nación mexicana el caldo de cultivo perfecto para la instauración del mal habido Segundo Imperio Mexicano.
y que fue finalmente el ejército más poderoso del mundo, el que había puesto de rodillas a Europa entera, el que puso sus ojos en el paraíso de América, embelesados por auténticos vendepatrias que prefirieron ser gobernados por extranjeros antes que darle soberanía a su nación. Pero nuestro pueblo, sensitivo, audaz y resiliente, se levantó en armas con la pertinaz estrategia de guerra de guerrillas. Nuestro pueblo, nunca pacificado, no dio tregua a los conquistadores. Plaza por plaza se defendía, o si había superioridad numérica, se cedía la plaza y se hostigaba en el campo, en el bosque y en el desierto, hasta que la monarquía europea vio que no lograría doblegar la resistencia del auténtico pueblo mexicano y la determinación de un solo hombre, llamado Benito Juárez, un pilar íntegro e inmutable que mantenía firme la causa de la República desde esa humilde carreta. Con tan magnífica fortaleza de espíritu que no se doblegó aún con las más fuertes vicisitudes, hábilmente realizó negociaciones con potencias extranjeras que, aunque no llegaron a firmarse, le brindó el tiempo suficiente para organizar las defensas externas y le mostró a Francia, con el apoyo del país del norte, en un hábil movimiento de ajedrez, que por fin, al debilitamiento de la presencia extranjera y a la extinción del Segundo Imperio, sellando su destino con la muerte del monarca, lanzando un manifiesto al mundo: México no acepta gobiernos extranjeros, ni de España, ni de Francia, y hoy más que nunca, tampoco de Estados Unidos. Es por eso que hoy desde esta tribuna, y en el marco de la conmemoración del natalicio del ilustre Benito Juárez, hago un llamado a los guerrerenses a emular los valores de Juárez: dedicación y esfuerzo en sus metas, firmeza ante la adversidad, templanza en su carácter, lealtad en sus convicciones y sobre todo un profundo amor por sus orígenes, su tierra y por su patria. Porque la historia de México está unida a la historia de Juárez, y porque late en el corazón de cada uno de estos mexicanos la historia viva de sus hazañas. Y hoy, a 200 años de su nacimiento, su ejemplo aún nos ilumina como un sol para unirnos en una confraternidad eternamente. ¡Que viva Benito Juárez! ¡Viva! Muchas gracias.